quiero dejarles esta reflexión para iniciar. Y pues porque en esta época cuesta ser disciplinado al levantarse. Sé que puedo ir a la clase o no puedo ir porque de todos modos no me están viendo. Así que, así que yo espero que ustedes traten de sacar de lo más interno de su ser la responsabilidad y la disciplina para seguir con esta continuidad educativa. Dicho esto, pues miren, entramos en materia. Ustedes tienen un material que les envié al inicio de la semana, que espero que le hayan dado una leída. Y el material inicia con dos conceptos, los cambios físicos y los cambios químicos. Pues los cambios físicos, como pueden observar acá, no implican un cambio o modificación en la estructura. Es decir, yo tengo hielo y lo derrito, va a ser la misma estructura química. O sea, cuando era hielo era agua y cuando se derrite sigue siendo agua. En cuanto al sentido estructural químico, obviamente que nosotros le decimos al agua congelada, le decimos hielo, y al agua líquida, o más bien al H2O líquido, le decimos agua como tal. Entonces, pero en cuanto a la concepción misma de la estructura química, sigue siendo lo mismo. Igual con el papel, yo puedo cortar tantos trozos de papel quiera yo, pero la estructura química no cambia. Ahora, disolver el azúcar en el café, igual. Pero el disolver azúcar en el café, sí es un cambio físico porque sigue siendo la misma azúcar, solo que está diluida. O sea, estamos hablando de una mezcla, no de una reacción como tal. Estirar una gomita de esas que jugamos muchas veces. Eh, hemos jugado de pegar en las manos a alguien, no sé, yo así jugaba. Entonces el estiramiento no implica un cambio químico, solo un cambio físico, un cambio de forma, o romper una piedra, un cambio de forma, o una fragmentación que sería como similar a cortar el papel. Y hervir agua como tal, tampoco implica un cambio químico, porque al igual que fundir el hielo, que de pasar de sólido a líquido, aquí lo estamos pasando a gaseoso, pero siempre es la misma estructura molecular, el H2O se mantiene. Entonces ese es un cambio físico. Un cambio químico, en contraparte, sí implica una modificación. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando yo tengo madera, un trocito, una rama, algo, y lo enciendo, entonces la estructura molecular de la celulosa va a cambiar y se va a convertir en dióxido de carbono y agua. Entonces, cuando hacemos una modificación de una estructura básica a otra, entonces ahí sí estamos ante un cambio químico. Diferente a solo la dilución del azúcar que mencionábamos anteriormente, que esto sí es un cambio físico y, y no está modificando la estructura química. En la quema de pólvora, por decir algo, eh, también sucede similar a esto, que es una combustión también. Eh, estamos pasando de una estructura inicial a una modificación para una estructura final. Eh, aquí hay un ejemplo también de una estufa eléctrica que está produciendo calor. Dependiendo del mecanismo, podemos sugerir que está sucediendo una reacción química cuando no es un cambio físico aislado, un cambio físico individual. Eso ya lo vamos a hablar más adelante. Cuando una manzana se pudre, de igual manera, estamos ante una reacción química. Se están modificando las estructuras básicas de la manzana y cambia el olor, el color, el sabor, entre otros. Cuando dejan la leche por mucho tiempo también, sin refrigeración, esta tiende a cambiar su consistencia y por tanto su sabor también. Entonces tenemos ahí un par de casos de cambios físicos y químicos que es importante diferenciar
para entender mejor la parte de las reacciones químicas, porque ya, si hablamos de una reacción química, la reacción química, como lo dije anteriormente, es un cambio de estructura o de la constitución de los átomos, un reacomodamiento de los átomos, que a partir de diversos cambios físicos generan un cambio químico y por ende una reacción química. Una reacción química es complicada de describirla porque tiene un montón de aspectos que se deben contemplar. Porque si se fijan aquí en la siguiente lámina, podemos revisar que, bueno, tenemos aquí dos frutas. Si ven ustedes la diferencia entre las dos, una fruta recién cortada se ve así, una manzana recién cortada pues tiene una textura, un color y un sabor específico. Pero cuando ya pasa un tiempo, el sabor, el color, la consistencia tiende a cambiar. Pero vean cuántas características yo he dicho que cambian. No solo cambia una sola cosa, sino que cambian varias. Igual aquí está de más decirlo, la textura, la consistencia, el sabor, el color, incluso el olor. Entonces, estas son evidencias de cambios químicos. Y si se fijan, lo que yo estoy empezando a mencionar, solo son cambios meramente físicos. O sea, este es un color, este es otro color. Esta es una consistencia, esta era una consistencia distinta. Entonces, colores, olores, sabores, que obviamente aquí también el sabor cambia, todo eso es una evidencia de una reacción química. Otra evidencia que se manifiesta en el material es la efervescencia. La efervescencia no es más que ese burbujeo que se puede observar y este es un burbujeo similar al del Alka-Seltzer, ¿verdad? Que muchas veces lo han visto, pero también se puede dar en otras reacciones y no necesariamente que sea un Alka-Seltzer, pero sí se puede observar ese burbujeo sin necesidad de que la reacción se caliente, porque esto regularmente no genera un cambio de temperatura, pero también hay reacciones que sí pueden generar un cambio de temperatura. La combustión creo que es una de las reacciones más completas, porque aquí, si se fijan, cambia la temperatura, cambia el color, el olor, la consistencia, incluso el sabor, si nos atreveríamos a decir, de un pedazo de madera que no está quemado a otro que ya se quemó en ceniza, ha cambiado. Incluso pueden ustedes ver presencia o desprendimiento de gases en una combustión. En una reacción como esta también se podría ver desprendimiento de gases, que igual acá hay, solo que es muy poco y por eso no se ve. Tenemos formaciones de precipitado también, pueden observar en este frasco, espero que lo alcancen a ver todos. Eh, la formación de un precipitado es cuando se mezclan dos o más sustancias que eran, por decir algo, eran líquidas todas, estaban en fase líquida o en fase acuosa, podríamos decir, y que el resultado de esa combinación se generó un nuevo compuesto que se ve como una masa a veces como un sólido bien consolidado, a veces como una costra o una masa que queda suspendida en el líquido, pero sí se pueden ver dos o más fases, entonces a eso se le llama un precipitado que regularmente cae al fondo, regularmente es así. Entonces, todas estas manifestaciones que yo he dicho son evidencias de una reacción química, pero no dejan de ser cambios físicos, si se fijan. Son cambios físicos, pero que cuando ya suceden dos o más cambios físicos, entonces estamos ante un cambio químico. Vean, un cambio físico como tal no puede dar una reacción química, pero dos o más cambios físicos de manera inmediata podemos decir o concluir que ha sucedido o estamos ante una reacción química. O sea que el cambio físico es independiente, pero los cambios químicos necesariamente necesitan de la manifestación de varios cambios físicos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Vamos a hacer la primera pausa para ver si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer a través del chat. Diga, Carlitos.
Carlitos, ¿usted va a hacer una pregunta o seguimos? Correcto. Carlitos, no sé si para los que no han leído el chat, dice Carlos que si no se puede presentar cambios químicos, sino físicos. Sí, en realidad, cuando ha sucedido un cambio químico, por obligación, han sucedido cambios físicos, porque acuérdense, un cambio químico implica un cambio en la estructura, y si cambiamos la estructura, físicamente se tiene que ver. A ver, si no hay otra pregunta, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir. Entonces, yo espero que haya quedado claro que las evidencias de reacciones químicas son un cúmulo de cambios físicos, perdón, de cambios físicos que nos dan una muestra de que ha sucedido un cambio químico. O sea, el cambio químico no lo podemos ver jamás. Eso es atómico, eso es estructural, eso es molecular, y eso no lo podemos ver. Lo que sí podemos ver es lo físico. Entonces, para estar seguro que una reacción es química, hay que, hay que poner atención a los cambios físicos. Pero ¿cuántos cambios físicos para estar más o menos seguros? A partir de 2 cambios físicos. Si hay 2 o más cambios físicos, entonces podemos estar casi que seguros que es una reacción química, ¿ya? Los cambios que deben ser, obviamente que los cambios físicos no deben ser, ¿cómo se dice? Predecibles. Por ejemplo, no me van a decir ustedes que sucedieron dos cambios físicos y va a suceder una reacción química en el caso de, por ejemplo, le pongo azúcar al agua. ¿Qué sabor va a tomar el agua? Pues dulce. Ya, ese es un cambio físico, sí es un cambio físico, pero es predecible. Luego, le pongo limón al agua con azúcar. ¿Qué color se va a volver? Así como un amarillo verdoso, más o menos, ¿sí? Era un cambio predecible, sí, porque el limón no es rojo, o el limón no es azul, y que va a dar como resultado un amarillo. Entonces, esos cambios son predecibles, o sea que solo están mezclándose, pero no están reaccionando. ¿Cómo sé que va a reaccionar? Tengo 2 líquidos incoloros, por ejemplo, y cuando los combino, forma, forma una modificación como este beaker que está acá. Imagínense que este beaker pudo haber sido el resultado de dos sustancias incoloras, transparentes, y que al combinarse generaron un cambio de color, como el que están viendo ahí, ¿sí? Un cambio de color, acompañado, si ven las paredes del recipiente, acompañado de un cambio de temperatura, un desprendimiento de gas. ¿Cuántos cambios físicos dijimos ahí? Son varios, entonces a eso le deben apostar ustedes, no modificaciones lógicas, porque, porque entonces estamos ante meros cambios físicos, ¿ya? Un cambio de color lógico no podría ser esto, o sea, si se fijan, o sea, aquí estamos contrastando el color. Estamos de un color, no sé, un poco claro, un tono marrón, si se fijan. Entonces no tiene nada que ver el color inicial con el color final. En cambio, si yo le pongo un color amarillo al agua y el agua se va a hacer amarilla, pues lógico, pues, porque la pintura era amarilla o el colorante era amarillo. Entonces ese no cuenta como un cambio que evidencia una reacción química. Bueno, seguimos. Entonces, la reacción química es bien difícil, decía yo hace un rato, de poderla describir. Es más fácil si la representamos como una simbología. Entonces, la simbología que vamos a utilizar se llama ecuación química, que es la representación matemática de una reacción química. Sería así. O sea, a partir de símbolos yo voy a poder representar mis reacciones químicas. Una reacción química se constituye por 2 partes. Una parte que son los reactivos y otra parte que son los productos. Es decir, sustancias iniciales que van a generar sustancias finales. Los reactivos también se pueden conocer como reactantes. Son mis sustancias que con las que yo voy a partir, las que yo voy a mezclar o las que voy a combinar, las que voy a hacer reaccionar. Los productos son aquellas sustancias que voy a obtener al final, o sea, cuando ya termino la reacción, ya termino el cambio, eso va a ser mi producto.
Los reactivos siempre van a la izquierda, los productos van a la derecha. Siempre vamos a tener esto aquí. Esto podría cambiar, más adelante lo vamos a ver, que es que los reactivos podrían estar aquí y los productos acá, pero eso es una reacción reversible. Pero por definición, los reactivos tienen que estar a la izquierda y los productos a la derecha. ¿Qué son estos símbolos que están acá, que también están en su separata? Bueno, esta es información adicional, o sea que los reactivos se escriben, tanto los reactivos como los productos se escriben con fórmulas moleculares, así como ustedes ya lo han aprendido a hacer, H2O, CO2 y más. Entonces, todas esas estructuras o moléculas que ustedes han aprendido a escribir o que con las que trabajamos, pueden tener una información adicional que a veces es muy necesario, debería de ser necesario siempre, pero a veces es más necesario que otras veces colocar una información adicional a cada estructura. Por ejemplo, si yo escribo óxido de cobre, le voy a poner esto va en subíndice. Todos estos 4 que están acá son subíndices, deben ser subíndices. El óxido de cobre es sólido, entonces yo pongo la información de que es sólido, así. Si pongo agua, H2O, pues voy a poner líquido. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque podría ser vapor, que lo podría poner como vapor también o como gas. Entonces, pero digamos que es agua a temperatura ambiente, yo le pongo en la información que se encuentra en estado líquido. Si escribo un CO2, es gaseoso. Si ya escribo una solución que está en agua, que está combinada con agua, que sería una solución acuosa, por ejemplo, que es sulfato de cobre en agua, pues se tendría que colocarse acuoso. Esto regularmente, esta información se brinda cuando se dan las ecuaciones, ¿ya? No se vayan a preocupar de decir, ¿y yo cómo voy a saber si esto es sólido, gas, líquido o acuoso? Regularmente esta información se da. La flechita que está al centro, o sea, dividiendo los reactivos con los productos, visto que está acá, pues aparte de ser la frontera entre ambos términos, significa o se lee como se produce. O sea, los reactivos se convierten o producen esto, productos. ¿Qué tipo de productos? Pues eso va a depender de la reacción. Pero cuando esa flechita que ven ahí, lleva un triángulo arriba, eso quiere decir que la reacción necesitó calor o energía para poderse llevar a cabo, ¿ya? Entonces ahí es donde la colocamos, en la parte de arriba de la flecha, para decir que se necesitó calor o energía para usarse. También hay otra variante de otro término que se puede colocar acá en la flecha de reacción, que es el catalizador. Regularmente los catalizadores, que vamos a hablar más adelante de ellos, también se colocan sobre la flecha o debajo de la flecha. Esta información puede estar arriba o abajo regularmente. Si solo es un término el que voy a colocar, lo pongo arriba, pero si ya son dos, por ejemplo, arriba pongo que necesitaba calor o energía para llevarse a cabo, que aquí va a ir un dato, ¿verdad? No solo el triangulito. Y abajo pongo la estructura molecular del catalizador que estoy usando. Y si solo voy a usar catalizador, pues se pone arriba. Luego vamos a ver ya, en la otra clase sería las ejemplificaciones de todo esto. El signo más, ¿para qué se usa? Bueno, tiene dos usos según la descripción en la separata. Si yo pongo el signo más en los reactivos, o sea, tengo dos reactivos, los voy a separar por un signo más. Entonces, ¿qué significa el más en el lado de los reactivos? En el lado de los reactivos significa se combina con, o sea, un reactivo A se combina con un reactivo B. Eso sería el significado de un más en el lado de los reactivos. Pero en el lado de los productos, un signo más ya no significa se combina con. Aquí, en los productos, significa y. O sea, por ejemplo, A más B, o sea, A se combina con B y producen C y D, o sea, dos estructuras nuevas, C y D. Eso significa el más, pero en los productos. Ahora, ¿qué significa esta flechita hacia abajo? Esta flechita hacia abajo significa formación de precipitado.
que también se puede presentar como sólido, así se puede poner. Pero cuando le ponen la flechita hacia abajo, eso quiere decir que es una formación de precipitado y solo se usan los productos, nunca en los reactivos, sino que en los productos. Esa flechita hacia abajo se coloca a la par de la fórmula molecular de la sustancia que se supone ser precipitado. Y la flechita hacia arriba significa desprendimiento de gas, que también se podría escribir así, pero aquí evidenciamos mejor que está sucediendo un desprendimiento de gas producto de la reacción. Eso quiere decir que solo se pueden usar tanto la flechita hacia arriba como la que va hacia abajo en los productos, no se usa en los reactivos. Bueno, hago otra pausa, pregunto, ¿hay dudas? Y el catalizador tiene una imagen o es igual que un triángulo. No, con el catalizador lo que sucede es que es una molécula, por decir el trióxido de hierro, por decir algo, es un catalizador. Entonces yo voy a escribir arriba o debajo de esa flechita esa fórmula del catalizador. Es una forma de escribirlo, no es la única. Que eso también lo vamos a evidenciar más adelante. Pero no, es una fórmula la que voy a escribir allí. ¿Algo más? Vean, las reacciones químicas se van a desglosar en dos tipos. Los tipos de reacciones químicas por su estructura, que es lo que vamos a ver en esta clase, y la otra, el otro tipo es por su energía involucrada, que lo vamos a dejar para la clase de la otra semana. ¿Cuál es la diferencia? Pues la estructura básicamente me lleva a entender cómo está organizada la reacción en cuanto al tipo de compuestos de los que parto y los que genero. Entonces yo voy a ver una estructura, siempre tengo que ver la ecuación escrita para poderla entender. Y la energía involucrada, entiendas entonces de qué es lo que va a necesitar una reacción química. Todas las reacciones químicas necesitan energía, o más bien involucran energía. Pero hay unas reacciones que la necesitan y hay otras reacciones que la liberan. Entonces, en función de eso, es el tipo de reacciones químicas por su energía involucrada. Pero eso lo vamos a dejar para un segundo momento. Ahorita vamos a revisar los tipos de reacciones químicas por su estructura para que esto también les sirva de idea para hacer su tarea de la otra semana. Bueno, miren, la primera estructura aquí es la de reacción de composición o síntesis. Dice el material que es aquella reacción donde se genera a partir de dos o más reactivos, se genera un producto único. Pueden observar ustedes entonces que yo tengo nitrógeno molecular e hidrógeno molecular. Yo los combino y termina resultándome una sola estructura que es el amoníaco. Entonces, vean ustedes que A más B generan C, así como lo dice el material, ¿verdad? El término A más el término B generan C. Quiero aclarar que en una reacción de composición o de síntesis no quiere decir que solo van a tener ustedes dos términos en el reactivo. Aquí pueden ser tres, cuatro, pueden haber muchos, pero lo importante, ustedes se deben enfocar de que el producto va a ser único, o sea, solo van a tener una sola estructura molecular acá. Claro que pueden tener más número de moles, por ejemplo, aquí hay 2 moles de amoníaco, se forman, pero lo que estoy diciendo es que la estructura molecular debe ser única, un solo término, ¿ya? Aquí pueden ser dos o más, esto es solo para la comparativa. Las reacciones de descomposición o análisis son justamente lo contrario a la que acabamos de mencionar, o sea, la de síntesis. La de descomposición dice que a partir de una sola estructura, de un solo reactivo, voy a generar dos o más productos. Entonces, tengo una sola estructura en los reactivos y voy a terminar generando dos o más productos. O sea, A es igual a B más C, que aclaro también, lo importante en este tipo de reacción es que ustedes focalicen que los reactivos solo tienen un solo término, solo uno.
No importa la molécula que tan compleja sea, pero tiene que ser un solo término. Pero al lado de los productos pueden haber dos o más. Para el ejemplo, hay dos, pero aquí podría ser más otro tipo de estructuras que salieron de una sola. Entonces, eso es lo importante en la descomposición. Un solo término se descompone, y por eso se llama descomposición, ¿verdad? En dos o más términos. La siguiente es la reacción de desplazamiento o sustitución sencilla. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí sería, vean, si lo queremos ver así, esto sería, lo podemos plantear de diferente manera. El átomo o la molécula aislada puede estar al principio o puede estar después de la estructura de la molécula. Entonces, no importa si este átomo va al inicio o va al final. Estoy hablando de los reactivos, ¿no? Lo importante es que, que haya una estructura como esta, que haya una diferenciación como esta. Vean, tengo una molécula y tengo un átomo. Tenemos una pareja, tenemos a alguien sin pareja. Entiendes el sulfato, el SO4 como una sola entidad, van a decir que son tres ahí. El sulfato es una sola entidad y el cobre es otra entidad. Este es el bicho y este es la bicha, o como quieran ustedes, pero este zinc es como alguien que anda buscando pareja, pero no tiene. Y lo único que he encontrado es esta pareja que está acá, esta estructura que está acá, pero están casados, están juntos, están felices y eso. Entonces, lo que va a suceder en una sustitución sencilla es que este zinc o esta sustancia atómica va a ir a entrometerse a esta estructura y va a desplazar siempre, oigan bien, va a desplazar a aquella sustancia que sea similar a él. O sea que en una pareja hay niño-niña, ¿verdad? Entonces, si yo soy niño, voy a ir a desplazar al niño. Si soy niña, voy a ir a desplazar a la niña. Entonces, en este caso, el zinc es un metal. ¿Qué es lo que va a pasar? Que voy a ir a buscar a alguien que se parezca a él para desplazarlo. El zinc es metal, entonces va a desplazar al cobre. Eso es lo que va a suceder. Pero vean que aquí hay un desplazamiento, o sea, el zinc se introduce a la estructura y ahora ya es sulfato de zinc y el cobre queda fuera de la molécula. O sea, intercambia el lugar, lo sustituye. El zinc sustituye al cobre y ahora el cobre es el que ya no tiene con quién estar. Entonces, así es como funciona un desplazamiento sencillo o una sustitución sencilla. A partir de la reacción de un átomo que sea altamente reactivo también, eso es importante. O sea, la sustancia tiene que ir a reemplazar a alguien menos reactivo. Entonces, él tiene que ser más reactivo, el menos reactivo, para que se pueda dar el intercambio. Ahora, yo puedo hacer reaccionar también a un átomo menos reactivo y quitar a uno más reactivo, pero eso sí, voy a necesitar energía. Entonces aquí va a ir un triangulito para indicar que esto se ha hecho con mucho más a la fuerza, porque lo normal sería que esta sustancia sea más reactiva y por eso vaya a desplazar al menos reactivo. Bien, esa es una sustitución sencilla. Hay otra de doble desplazamiento, que esto es un intercambio, donde, donde todos cambian, o sea, cambian de lugar. Vean que las dos, enfoquémonos en los reactivos. En los dos términos tenemos compuestos. El potasio está con el yodo y el plomo está con el nitrato. Y todos están constituidos ya, están neutros y ya. Entonces, aquí pasa lo siguiente. El catión, que sería el catión de esta molécula va a ir a buscar al anión de la otra y el catión de esta al anión de la otra. Ese es el intercambio que se hace. O sea, aniones de un anión de una estructura busca el catión de la otra y viceversa.
Entonces, lo que tenemos como resultado son dos nuevas estructuras, que si se fijan es la mera combinación de potasio era de aquí y se junta con el nitrato. Entonces, por eso es nitrato de potasio aquí. El plomo estaba con el yodo, entonces ahora es yoduro de plomo. El intercambio o doble desplazamiento se va a dar siempre y cuando en los reactantes, eso es importante, siempre y cuando en los reactantes haya por lo menos una sustancia en estado acuoso. Si hay una sustancia en estado acuoso, entonces sí se puede dar a cabo el doble desplazamiento. Vemos que aquí hay un sólido y aquí hay un acuoso. Lo que estoy diciendo es que por lo menos uno tiene que ser acuoso. Este pudo haber sido acuoso y este también. Y no hay problema. Lo que estoy diciendo es que si este es sólido y este es líquido, o si este es sólido y este es sólido también, o gas, no se puede dar. Tiene que haber un estado acuoso para que se pueda generar esta reacción. ¿A qué se debe esto? Pues el estado acuoso se necesita porque acuérdense que es un intercambio iónico. Estamos hablando que el catión de este pasa a juntarse con el anión de este y el anión de este al catión de este. Entonces necesitamos un estado acuoso para que se pueda generar esa ionización. Eso es importante. A ver, la siguiente reacción van a ver ustedes que se parece las reacciones de neutralización. ¿Por qué razón? Porque al igual que el anterior, que es de doble desplazamiento, vean, este es el catión de esta molécula del ácido clorhídrico y va a ir a buscar al anión del hidróxido de sodio, que son estos dos, es el hidróxido, ¿verdad? Y el cloro es el anión y va a ir a buscar al sodio, que es el catión de la otra. Entonces, por eso tenemos cloruro de sodio más agua. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior y esta? Porque igual las mismas condiciones son intercambio de cationes y aniones. Iguales condiciones porque también aquí no está reflejado el estado acuoso, pero sí es necesario que por lo menos uno se encuentre en estado acuoso para poderse dar. Tanto el ácido clorhídrico como el hidróxido de sodio deben estar o más bien existen como tal en acuoso, o sea, porque el HCl, si no está en agua, es un gas. Entonces, necesariamente tiene que ser acuoso para que sea ácido. Entonces hay que aclararlo, ¿verdad? Porque no está escrito aquí el subíndice, se me ha escapado escribirlo, así que lo digo ahorita, el hidróxido de sodio igual. Entonces las condiciones son exactamente las mismas. ¿Por qué entonces tiene un nombre distinto? ¿Por qué no decirle doble desplazamiento? Usted le podría decir doble desplazamiento, pero resulta que todas las reacciones de neutralización se constituyen estructuralmente por un ácido, una base en los reactivos. Repito, un ácido y una base en los reactivos. Y siempre va a dar como resultado una sal y agua. No estoy diciendo la sal común, estoy diciendo una sal, puede ser cualquier sal. Una sal y agua. Y eso siempre va a suceder así. Claro, los coeficientes de acuerdo a la complejidad de la reacción pueden ser distintos a uno. Aquí todos los coeficientes están en uno, pero, pero, pero que sí estructuralmente siempre va a ser ácido más base es igual a sal más agua. Voy a regresar la lámina solo para que quedemos bien consolidados. Usted ya conoce la estructura, así que esta es una sal binaria, esta es una sal ternaria, esta es otra sal ternaria y esta es una sal binaria. Todas son sales y es un doble desplazamiento. En cambio aquí no. Este es un ácido, este es una base que da como resultado una sal y agua. Entonces por eso se llama reacción de neutralización. No lo vayan a olvidar. Y la última, que son las reacciones de combustión. Y las reacciones de combustión son características y típicas de liberación de calor. Necesitamos una chispa para que se inicie. Las disculpas del caso, aquí tiene que ir un triangulillo también. Necesitan energía para llevarse a cabo. Entonces aquí hay que poner un triangulillo, que a mí se me ha escapado, pero ustedes luego lo tienen que recordar, oigan, para colocarlo. La estructura
que deben focalizar en la combustión es que siempre tiene que ser un hidrocarburo en presencia de oxígeno. No importa si el oxígeno va antes y el hidrocarburo después, lo importante es que este sea un hidrocarburo, usted ya conoce un hidrocarburo más oxígeno o en presencia de oxígeno, da como resultado CO2 más agua, siempre. CO2 más agua. ¿Qué es lo que va a cambiar nada más? Los coeficientes. A veces van a ser 2, 4, 6, lo que sean de CO2. Y aquí también va a estar fluctuando el coeficiente del agua. De igual manera aquí, dependiendo del hidrocarburo que sea, voy a tener también una cantidad distinta de moles de oxígeno. Entonces, estructuralmente, esas son las reacciones. Esto sería la clasificación de las reacciones químicas por su estructura. Como dije anteriormente, me queda pendiente las reacciones por su energía involucrada, que la vamos a ver en la otra clase, junto con alguna otra cosilla para la otra semana. Ya veré cómo vamos a organizar el tiempo de la otra semana. Si no hay preguntas, a ver si hay preguntas, pueden hacerlas. Yo les agradezco que se hayan conectado. Si algo quieren revisar otra vez, pues allí va a estar Así que nos vemos.